Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hacer una review en profundidad del Motul 7100 10W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama 7100, la cual está considerada como una de las más altas del fabricante Motul. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica, como homologa la norma HASO MA2, que es una de las últimas y más vigentes a día de hoy, compatible con embragues bañados en aceite. Y en cuanto a la norma API, nos indica que homologa la norma API SN, SM, SL, SJ, SH y SG. En cuanto a las especificaciones físicas, nos indica que tiene un color rojo, grado de viscosidad 10W40, densidad 20 grados, 0,859, viscosidad cinemática 40 grados, 88,8, viscosidad cinemática 100 grados, 13,5 e índice de viscosidad 154. En cuanto al punto de inflamación, medido con el método ASTM de 92 con el crisol abierto, da un valor 236 grados, punto de congelación 33 grados bajo cero y TBN, que es la reserva alcalina, da un valor 8,4. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos nos sirve como guía para descifrar algunos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado. En este caso nos indica un K7262387-1 con una concentración comprendida entre un 50 y un 100% y se trata de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 87,69, viscosidad cinemática a 100 grados 13,56 e índice de viscosidad 157, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Si bien el índice de viscosidad difiere en torno a 3 puntos con respecto a la ficha técnica, bien es cierto que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden plenamente, que no suelen coincidir, siempre hay una pequeña variación, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco coincide. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 7,52, ha dado un punto por debajo de lo declarado por el fabricante. Aquí podríamos dar un ligerísimo tirón de orejas a Motul, pero bueno, sigue estando dentro de la media comparados con otros aceites de moto. En cuanto al resto de parámetros, como es el TAN, las cenizas, congelación, punto de inflamación, bombeo y porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia no se han medido. En cuanto a la concentración de azufre, da un valor 0,323, que es un valor promedio comparados con otros aceites de moto. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir ligeramente el consumo, el sonido del motor y el desgaste, lleva 28, es una concentración bastante reducida, pero bueno, hay que tener en cuenta que este aditivo hay otros fabricantes que no lo utilizan. En cuanto a fósforo y zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 992, 1133, son valores promedios comparados con otros aceites full saps, aunque sí bien es cierto que el zinc está algo por encima de la media. En cuanto al boro, que es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 5, es una concentración prácticamente menos que homeopática. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 9, también es una concentración muy homeopática. Y el calcio, que parecido al magnesio también hace función de detergente y neutralizante, lleva 2100, que es un valor promedio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero no me suena que Motul utilice este tipo de aditivo. Y en cuanto al titanio, que también es un aditivo que, similar al wolframio, hace también función antidesgaste y antioxidante, sí se ha medido y en este caso no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un valor que en los aceites nuevos nos sirve como guía para descifrar aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, tampoco se ha medido, por desgracia. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Las dos crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención, la que se forma en torno a 1750, da un pequeño pico que prácticamente está alineado con 11, entre 10 y 11,
señal de que el fabricante ha utilizado un poco de éster, en torno a un 3% aproximadamente, y la siguiente cresta también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está ahí prácticamente alineado con 11, 12, señal de que la base predominante en la formulación de este aceite es base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. La base utilizada es una base HC bastante sencillita, por todos conocida. En cuanto al éster, si bien el fabricante lo indica en el envase, que es un aceite con éster, sí que lleva éster como tal, pero es una concentración bastante homeopática, de en torno a un 3% aproximadamente, no diría que lleve mucho más. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos bastante correcto, no se excede prácticamente en nada. Si bien es cierto, el zinc es quizás relativamente elevado, pero el molibdeno lleva bastante poquito, aunque bueno, desde mi punto de vista, más vale que lleve poco a que no lleve nada. Boro y magnesio son concentraciones que eso son homeopáticas, y el calcio es un valor promedio, así que en principio también el paquete de aditivos es correcto. En cuanto a las propiedades físicas, las características, si bien es cierto, el laboratorio no ha realizado demasiadas pruebas, las pocas que se han realizado sí que son bastante fieles a lo declarado por el fabricante, y en principio podemos pensar que las que no se han medido son también muy fieles a lo que declara el fabricante. En general es un aceite muy correcto, no destaca especialmente en nada, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia, aunque sí bien es cierto que desde mi punto de vista, siendo la gama 7100, que es prácticamente la gama más alta que tiene el fabricante Motul, por debajo de la gama de competición 300, pues me esperaba un poco más, sobre todo en cuanto a la calidad de la base. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online principalmente, y este aceite como tal se comercializa en envases de 4 litros y de 1 litro. El envase de 4 litros lo he estado viendo en torno a los 30, 31, 32, 33 euros, y el envase de 1 litro en torno a los 10, 11, 12 euros aproximadamente. En cuanto al precio, no voy a poder opinar si me parece caro, si me parece barato, ya que prácticamente acabo de empezar con el tema de los aceites de moto y no tengo otros modelos de otros fabricantes para poder comparar por un lado la calidad de la base y el precio. Todo se andará. Conforme siga realizando distintas reviews de aceite de moto, pues ya podremos valorar si el precio que tiene este Motul 7100 está en su precio, es algo caro o es algo barato. Otro aspecto que se me ha olvidado comentar es que Motul recientemente ha cambiado el etiquetado de sus envases. Lo que es el contenido sigue siendo el mismo, la misma formulación de aceite, pero la pegatina del envase ha cambiado. Así que es posible que todavía encontréis modelos con la versión antigua o ya con la versión moderna. Y bien, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos más de 450 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, aceites, filtros, recambio, líquidos de freno, pastillas de freno, trucos de mecánica, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes un hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.